Vamos a ir a la carta de 1 Corintios 12, verso 11 inicialmente. Primera Corintios 12, 11. Dice la palabra del Señor. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Primera Corintios 12, 11. Lee como sigue. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Mire, voy a utilizar este como texto base, pero voy a estar, ¿verdad?, transitando por algunos otros textos, porque el tema de hoy son regalos del cielo, dones del Espíritu. Dones del Espíritu. Permítame orar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso que hemos pasado como iglesia, como congregación. Gracias por tu presencia, gracias por tu gozo, Señor. Gracias por recordarnos cada una de tus promesas, oh Dios. Gracias, Padre, por tu presencia, Señor. Y ahora, Señor, nos disponemos a estudiar un poco más de ti, Santo Espíritu de Dios, para atesorar lo que tú tienes para tu iglesia, para tu cuerpo, Señor, y lo que dispones para cada uno de nosotros en esta hora y para compartir también con nuestros amigos y amigas que nos ven en este momento. Padre, bendícenos con tu palabra a la gloria de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén. Miren, hoy vamos a tener un tipo conferencia. ¿Se pueden sentar? El pastor quiere que los mande a sentar. ¿Están sentados? Ay, Dios mío. Hoy vamos a tener un tipo de conferencia, por eso ven las proyecciones en pantalla. Y es que cuando nosotros estudiamos este tipo de temas, ¿verdad?, tenemos que ser puntuales en algunos puntos. Ya este tema lo habíamos discutido en un tiempo de conexión con la iglesia hace algún tiempo atrás, pero retomando esta serie que hemos llamado el Espíritu Santo, ¿verdad? Iniciamos con Pentecostés, ¿verdad?, con el pastor, y después seguimos con el pastor José, relacionada a la función del Espíritu, que es esa obra que el Espíritu hace en la vida del creyente. Y hoy vamos a estar hablando de los dones de este Santo Espíritu del Señor, y seguimos por ahí, ¿verdad? No se pierda cada una de las series que tenemos más adelante. Así que hablando de qué son los dones, el don es un regalo. Don significa regalo y también significa capacidades, porque es el Espíritu Santo del Señor, lo que leímos al principio, quien distribuye cada don, cada regalo por sobre los creyentes, y Él es quien decide qué don, qué regalo cada uno de nosotros tenemos. Y de entrada usted debe saber que usted tiene al menos un don. Usted lo sabe. Usted sabe que usted tiene al menos un don. Pero por si no lo supiera, en la mañana de hoy nosotros vamos a transitar por una serie de dones, ¿verdad?, que nos va a permitir a nosotros identificar si yo verdaderamente tengo ese don, ¿verdad?, y cómo nosotros lo podemos usar. Pablo, en su carta a los Corintios, ¿verdad?, que es la más específica con los dones, pero más adelante vamos a ver algunos textos más de dónde están los dones específicamente en la palabra del Señor. Nos dice y nos anima a anhelar los mejores dones, y que usted y yo podemos pedirlo. Fíjense que es el Espíritu Santo quien da los dones, quien nos los regala, dependiendo, ¿verdad?, de cómo Él ve nuestra capacidad de cómo administrarlo. Y es Él quien decide cómo darlos, pero usted y yo no estamos exentos de pedirlos. Y esto es una cosa extraordinaria, ¿verdad?
La palabra del Señor misma dice que nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿verdad? Por cuanto más nosotros que pedimos el Espíritu, el Padre nos los va a dar. Esta es una cosa maravillosa. Así que ciertamente de entrada usted y yo podemos acercarnos al Espíritu Santo del Señor, que es quien da los dones, y pedirle los mejores dones. No para nuestro propio beneficio, eso lo vamos a ver más adelante, sino para dar gloria al Señor y poder edificarnos los unos a los otros. La siguiente diapositiva, Ángel. Déjame ver si me cambia a mí. Primero de Corintios capítulo 12, versos 4 al 6 nos dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Así que tenemos diferentes clases de dones, pero es un Espíritu. Y hay distintas formas de servir. Y se fijan, yo lo ennegrecí ahí, porque esto es algo medular en cuanto a los dones, en cuanto a los regalos que nosotros servimos. Cada uno de ellos es una forma de nosotros servir. No autoservirnos, sino servir a otros, porque los dones son para otros. Son para otros. Pero todos servimos al mismo Señor. Hay distintas formas de servir, pero solamente nosotros tenemos un jefe. ¿Quién es nuestro jefe? Cristo es el dueño de la iglesia, ¿verdad? Y el Espíritu de Cristo es quien nos da estas capacidades y estos dones para nosotros poder servir, para ser eficientes en la obra. El versículo 6 dice: Dios trabaja de maneras diferentes, pero el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Es Dios quien está trabajando en cada uno de nosotros. Y el tema que puse ahí, a ese verso le puse: distintos pero unidos en servicio. Distintos pero unidos en servicio. Y eso es un tema que usted tiene que tenerlo claro en su mente constantemente. Todo don, toda dádiva, todo regalo recibido del Espíritu Santo del Señor se hace para servir a otro. Muy bien, la próxima. Pero nos preguntamos, ¿verdad?, ¿cuáles son estos regalos o cuáles son estos dones? Y yo no voy a ir ahí al texto porque los textos son extensos, pero se los voy a dar de asignación para que usted vaya a ellos y los estudie. 1 Corintios capítulo 12, versos 4 al 11, Romanos 12, versos 6 al 8 y Efesios 4, versos 7 al 13. Si se fijan, es una lista bastante extensa. Hay algunos, ¿verdad?, dones, algunos dones que se repiten en algunas de las cartas, pero hay otros muy específicos, ¿verdad? Como en el caso de los ministerios o dones, que son profetas, maestros, y eso lo vamos a ver. En conclusión y en resumen, hay 18 dones que yo voy a puntualizar en esta mañana. 18 dones que el Espíritu Santo reparte con liberalidad. ¿Qué significa eso? Que Él lo reparte como Él quiere, a quien Él quiere. ¿Está bien? Cuando Él quiere. Todo como quiere Él. ¿Está bien? Teniendo eso en mente, yo quiero que en las próximas diapositivas usted esté concentrado. Porque no solamente vamos a describir qué es este don, sino yo quiero que usted se vea reflejado en ese don. ¿Está bien? Y si usted anhela ese don, mira, pídaselo al Espíritu Santo del Señor. Si usted reconoce que tiene ese don, mira, póngalo al servicio de la obra, sabiendo que el Espíritu Santo del Señor le ha llamado para ministrar a otros. Ustedes son ministros del Señor. ¿Cuántos saben que ustedes son ministros del Señor? El ser ministros no significa que tenemos una posición o un título. Todo aquel que es hijo de Dios, venimos a ser embajadores de Cristo, sus representantes aquí en la tierra. Por lo tanto, usted es ministro del Señor y usted tiene al menos un don. Así que vamos a ir al primer don descrito. No lo tengo por orden, sino según fui
puntualizando en el estudio. El número 1 es sabiduría. Y la sabiduría es la capacidad de saber decir, entiéndese, de dar consejo a otro, o de hacer, entiéndase, tomar decisiones, decir o hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. ¿Qué significa esto? Que el que tiene el don de sabiduría es, valga la redundancia, sabio, entendido, comprendido, para poder hacer o decir en el tiempo oportuno, no solamente para su vida personal, sino también para la vida de otros. Recuerden que los dones no solamente son para nosotros, sino por sobre todo para servir a otros. Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. También el proverbista dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Así que si usted tiene temor al Señor, mire, ya usted tiene ese principio de sabiduría. Porque temor al Señor es querer y anhelar hacer la voluntad de Dios en todo tiempo para su vida. Así que eso se le llama tener sabiduría. Don número 2 o regalo número 2, conocimiento o ciencia. Don de ciencia, ¿verdad? Ese es un don que se escucha mucho. ¿Qué significa el don de ciencia? Tener el don de conocimiento es saber o recibir la revelación de algo sobre una persona o una situación sin haber recibido la información por medios naturales. Y entre paréntesis yo le puse presente y pasado. Presente o pasado, porque el don de ciencia es el don que tú recibes de revelación. ¿Por mediante quién? Mediante el Espíritu. Porque recuerden que los dones son regalos del Espíritu. Voy a estar constantemente enfatizando en esto, ¿sabe? Porque es importante, porque es medular. Es el Espíritu Santo quien nos da el don. Por lo tanto, el Espíritu Santo le revela a quien ministra la vida de la otra persona o de alguna situación en particular, en presente o en pasado, no en futuro. Ya usted verá por qué no en futuro, ¿sabe? El don de ciencia es revelarle la vida de aquel para avergonzarle. El don de ciencia no es para avergonzar a la persona. El don de ciencia es para restaurar y edificar a la persona. Mira, van a haber momentos en que a ti se te va a mostrar algo de una persona que usted no tiene que decir. Es la única razón es para que usted pueda interceder en favor de esa vida. ¿Está bien? No es para que usted venga y se lo pregone al vecino, ni lo circule, ni haga un memorando por toda la iglesia. Porque lo que el Espíritu Santo le revela a usted es para que usted sea administrador de esa situación, que sea sabio. Ahí entra también la sabiduría. Fíjense que ya tenemos 2 dones en función. La sabiduría, que sea comprendido y entendido de que esa vida tiene dignidad, merece un respeto. Y si Dios te revela algo es para que tú puedas ayudarlo, no dejarlo caído, no dejarlo en vergüenza. En ocasiones el Espíritu te va a permitir tomar el micrófono y decirlo en público, pero en ocasiones tienes que decirlo y decirlo en intimidad. Y tal vez no decirlo en público, sino llevártelo aparte, a la oficina o a un cuartito, o llamarlo luego. Ser entendido, ser sabio. Este es el don de ciencia. Hay mucha gente que le fascina pedir el don de ciencia, pero hay que ser prudentes, ¿sabes? Con lo que se le pide al Espíritu Santo del Señor, y tenemos que ser responsables con lo que Él nos da en favor de otros, porque recuerden que nosotros estamos para edificarnos y levantarnos los unos a los otros. Ese es el don de ciencia y de conocimiento. Usted vaya identificando qué don usted tiene. Número 3, el don de fe. El regalo de la fe. Y tú me vas a decir, Yari, pero no todo el mundo tiene fe. Sí, se supone que todo aquel que cree
Lo cree por fe. Pero el don de fe va mucho más allá de creer. Dice que es una confianza total. Es una confianza plena, por entera, en las promesas de Dios, que no cede frente a las circunstancias adversas. O sea que vea lo que vea de frente, usted va a seguir para adelante creyendo lo que Dios le ha prometido. Ese es tener el don de fe. Es mayor que la fe normal que tenemos todos los cristianos. Es mayor, está por encima. Es que no hay quien te diga a ti lo contrario. Tú te mantienes firme en creer lo que creíste. Ese es don de fe. ¿Cuántos tienen don de fe? Aleluya. Ya tenemos 3. Usted vaya marcando ahí. Vaya marcando. Vamos al cuarto don. El don de sanidad. Dice Santiago 5:15. Y cuando oren con fe. Usted ve que los dones unos a otros van vinculados. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Orar por personas enfermas físicas o emocionalmente, y es tener la capacidad de que el poder sanador de Dios obre en esa vida. Estamos hablando de la enfermedad, ¿verdad? Física y fíjense, mental. No hay enfermedad emocional o mental que el Espíritu Santo no pueda transformar, no pueda sanar, ¿sabe? Y la persona que tiene el don de sanidad tiene el poder, ¿verdad? De que el poder sanador pueda estar sobre la vida de aquel que está enfermo y pueda testificar grandes maravillas. Pero fíjense que tenemos que tener fe. Y esta fe tiene que venir en ambas direcciones. Del que ministra la sanidad y de aquel que recibe la sanidad. Tiene que tener fe. Si usted no tiene fe, pídele al Señor: Padre, dame fe. Quita de mí la incredulidad que me impide poder por obra lo que tú has puesto en mis manos, lo que tú tienes para mí en cuanto a sanidad. Pídale al Espíritu. Don número 5, el de milagros. Y usted va a decir: Yari, pero sanidad no es un milagro. Sí es un milagro, pero estamos hablando de otro tipo de milagros. Mira, yo les compartía los otros días que Rocco amaneció de madrugada, empezó a hacer ruido y empezó a temblar. Estaba convulsando. Y yo tuve el impulso de levantarme y poner mis manos por sobre Rocco. La fe de creer que Dios puede hacer algo más allá, que no solamente puede sanar a las personas, sino que también puede tener el milagro de sanar a mi mascota. Y Rocco se le pasó a aquel que tenía, mira, él está como si nada, ¿sabe? Él está como si él no sabía lo que pasó. Él se levantó y estaba buscando a él quién era, quién me tocó. Milagros, mira, milagros. Nosotros hemos visto el milagro de que la gasolina nos dure y vamos a levitar y volvemos a Orocovi y la gasolina no baja, no baja a la calle y dice: ay, Dios mío, vamos a la pie. Pues mira, se queda ahí la gasolina. Eso es un milagro. ¿Usted no cree? Eso es un milagro. Milagros. Mira, en ocasiones pensamos que los milagros es mover la montaña literalmente, que el monte literal sea arraigado y echado al mar, como dice la Escritura. Eso es figurativo, ¿sabes? Es que la situación que tú tengas, no importa lo grande que sea, no importa lo irracional, es posible porque tienes el don de milagros. Es posible, tienes la fe. Para ver milagros tiene que tener fe también, ¿sabes? Esos dones vinculados. Así que milagro es hacer señales y prodigios más allá de las leyes naturales para mostrar la presencia y el poder de Dios en una situación particular. La imagen que tienen de fondo es Jesús caminando sobre las aguas, contra natura. No hay quien camine por sobre las aguas, solo Él. Así que eso es un milagro, Y usted y yo podemos caminar por sobre cualquiera sea nuestra situación. Abra los ojos a los milagros. Abra. Y si no puede ver, el Espíritu Santo del Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver tus milagros todos los días, desde que abrimos nuestros ojos. Es un milagro de vida. Don número 6. Este es el don que le dije ahorita, por eso
dijimos que el don de ciencia está en el presente y en el pasado, pero este don, que es la profecía, va hacia adelante, va hacia el futuro. Y se da en dos vertientes. La más sencilla y la que no muchos asocian es predicar la palabra del Señor. Eso es profecía también, ¿sabe? La profecía más directa, más exacta, que no va a cambiar nunca y que se va a cumplir al pie de la letra es la palabra del Señor. Y usted y yo somos ministradores de la palabra del Señor. Así que usted también es profeta. Tenemos el don de profecía en nuestra boca, en nuestros labios, en nuestro escrito, en lo que compartes en las redes sociales. Mira, la vida del creyente tiene que haber un vínculo, una integridad, tiene que ser íntegro en todos los aspectos, hasta en las redes sociales, ¿sabes? Hasta en las redes sociales. Así que es comunicar una palabra de parte de Dios, es compartir un versículo, es compartir un pasaje y es aplicada a una situación específica. Mira, venimos los otros días, estábamos en un chat muy íntimo que respondió con un texto que yo lo leí. Yo dije, ¿qué? Dios lo usó. Porque hasta a mí me ministró y la situación no es mía. Pero definitivamente somos ministradores de la palabra del Señor. Y también la profecía es la revelación divina de sucesos que aún no han acontecido, que están por venir. No solamente en una vida, sino también en comunidad. Mira, es decir, que Cristo viene. Cristo viene es una profecía. Y usted y yo somos llamados a compartir la profecía de que Cristo viene. Pero también hay momentos particulares en la vida del creyente que Dios te da una palabra de profecía. Que es que tú vas a hacer, o tú vas a tener un ministerio en tus manos, o va a pasar una situación en particular. Mira, y la profecía se revela de diferentes maneras, ¿verdad? Tú puedes tener la revelación a través de un sueño. Tú puedes tener la revelación a través de otra persona. Pero el Espíritu Santo también te puede hablar a ti mismo. Y tú escucharlo en tu interior o audiblemente. ¿Verdad? La voz de Dios escuchada. Diferentes maneras, diferentes tipos. Hemos dicho, ¿verdad? Que es el mismo Espíritu, pero se da de diferentes maneras. Pero es la profecía, es lo que va por venir. ¿Y por qué se da? ¿Por qué se da? ¿Por qué? ¿Por qué la profecía es necesaria para nuestra vida? Volvemos a la edificación, ¿verdad, Mariel? Nos edifica, nos mantiene firmes, nos da esperanza, nos da guía, nos da dirección, nos dice y nos alerta. Es una voz de alerta en ocasiones. Mira, por ahí no te conviene, es mejor que tomas esta decisión, que vayas por aquí, va a pasar esto. Pero confía, yo voy a estar ahí. Confía, vas a llegar a la meta. Muchas veces, y volvemos, ¿verdad?, a la sabiduría, el don de sabiduría, recibimos una profecía, una promesa del Señor y nosotros pensamos que mañana mismo nosotros vamos a vivir eso que Dios me dijo hoy. Mañana mismo. Y nos levantamos mañana y nos damos cuenta que esa promesa todavía no llega. Que lo que Dios dijo no se ha cumplido. Y usted y yo tenemos que ser pacientes. Pacientes, como Dios ha sido paciente con cada uno de nosotros. Por eso no ha cumplido su promesa de venir por su iglesia, ¿sabe? Porque Él sigue siendo paciente, extendiendo su misericordia para que todos procedan al arrepentimiento y puedan ser salvos. Por eso es que Cristo no ha venido, ¿sabes? No es porque te estamos engañando, sino que Él ha extendido su misericordia. Y eso mismo hace con nuestra vida. Él te alerta de lo que vas a pasar, de lo que vas a alcanzar, de los duros, posiblemente de los duros procesos que vas a tener que vivir. Pero confía, porque si Él lo dijo, se va a cumplir. Se va a cumplir, no importa cómo ni cuándo, ese es el problema. Nosotros sabemos cuál es. Nosotros sabemos que Él va a cumplir, pero no sabemos ni cómo ni cuándo lo va a cumplir. Ese es lo más complicado de este asunto. Pero lo que sí sabemos es que certeramente lo vamos a ver. Muy bien, Don 7, nos vamos porque si no, seguimos aquí.
Don 7, discernimiento. Es la habilidad de percibir qué tipo de espíritu actúa en cierta situación y determina si viene de Dios o no. Me encanta la imagen. La imagen se explica por sí sola. Por un lente tienes el discernimiento y por el otro lente no tienes el discernimiento. En el lente que tienes en el lente que no tienes el discernimiento, usted ve un grupo de ovejas bien hermosas, calmaditas, acostaditas, pero en el lente que tienes el discernimiento, usted ve que hay lobos rapaces, que no son ovejas nada, que lo que vienen es que vienen a destruir, a matar y a destrozar todo lo que Dios ha prometido. Así que pídale al Señor discernimiento para que usted esté consciente de lo que acontece a su derredor, para que esté alerta. No es para que mate a los lobos, ¿sabe? Sino para que usted sepa quiénes son los lobos. ¿Usted entendió? ¿Usted entendió? Nosotros no somos llamados a matarnos unos a los otros. Usted déjele todo en los asuntos del Señor. Usted sabe que es de Dios y que no es de Dios. Lo demás es asunto de Dios. Es asunto de Dios. Pero pídale al Espíritu el discernimiento, muy importante en la vida del creyente. ¿Qué me conviene y qué no? ¿Qué proviene de Dios y qué no? ¿Qué decisiones, qué ofertas en la vida vienen que son de Dios y cuáles que no? Ojo, porque vienen sueños y vienen ofertas que no necesariamente son del Espíritu. ¿Ah, bien? 8, el don número 8, el don de lenguas. El don de lenguas. Qué mucho Ichu ha levantado este don. Qué mucha carga le ha puesto al creyente. Porque cuando pensamos en el Espíritu, pensamos que el Espíritu lo único que hace es que nosotros hablemos en lengua. Mire qué cosa más grande. Pues si hemos descrito muchos dones antes que este. Claro está. En el momento en que ocurre Pentecostés, que el pastor lo describió hace 2 domingos, en el momento en que ocurre Pentecostés, la primera señal de aquel grupo de personas fue hablar en lenguas. Pero fíjense en que no eran lenguas angelicales, eran lenguas de idiomas terrenales, de gente que estaba alrededor. ¿Por qué? Porque era importante predicar el evangelio, pero si yo lo predico en chino y aquel es japonés, o no sé si los japoneses y los chinos hablan lo mismo, pero usted me entiende. Él no me va a comprender si yo no hablo su idioma. Por lo tanto, en aquel momento fue necesario que los que estaban allí recibieran el don de lenguas terrenales para que los que estaban a su alrededor pudieran comprenderlos, pudieran comprender las maravillas del Señor. Pero también están las lenguas angelicales, que es un idioma que no entiende ni siquiera el enemigo, ¿sabe? Por eso es que en ocasiones usted y yo oramos en lenguas. Se puede orar en lenguas, ¿sabe? Es posible orar en lenguas. Es más, es necesario en ocasiones orar en lenguas. Porque el enemigo no puede entender lo que usted está. En ocasiones usted mismo no lo entiende. Pero el espíritu suyo y el espíritu de Dios se están conectando, se están comunicando y se están edificando. Esas son lenguas angelicales. También están las lenguas angelicales que se dan dentro de la congregación en un cierto momento donde debe de haber interpretación de lengua, que ese es el otro don. Ese es el otro don. El don número 8 es la interpretación de lenguas. Perdón. El 10. Perdió. Adiós. Lo salté. Pues son 17. Lo salté. Qué bárbara. Sí. 8 o 9. Cometí un error ahí. Interpretación de lenguas. Cuando en medio del culto, por eso es que Pablo dice que no nos tilden de locos. Si alguien habla en lengua, tiene que haber interpretación de lengua. Y si no, tiene que bajar la voz. Eso no significa que se está prohibiendo el hablar en lengua. Es que usted, el creyente que tiene el don de lenguas, tiene dominio de elevar la voz o de bajarla. Tenemos el dominio. Es más, tenemos el dominio de callar. Lo que pasa es que si el Espíritu te da lengua, habla lenguas. Háblalas. Pero tiene que tener control. Porque si tú la elevas a lo alto, entonces en la congregación debe de haber alguien que la interprete, ¿verdad? Para que no sea
algo en desorden y que aquel que viene de visita no nos tilde de loco y que pueda entender por qué habla lenguas y por qué no. Importante. La iglesia de Dios, pastor. No sé si me va a buscar el lío, pero la iglesia de Dios cree que todos deben hablar lenguas. Que todo creyente debe hablar lenguas. Pero cuando nosotros vamos al texto bíblico, no hay un texto que me diga a mí, me justifique que es obligatorio. Porque al principio dice, pastor haciéndome señales, calma Yari, calma pueblo. El Espíritu Santo reparte el don como quiere. Y el don de lengua es otro don. Es otro don. Por lo tanto, si el Espíritu Santo anhela que yo tenga este don, yo lo voy a tener. Si no, no sea eso gravoso a su vida, no sea carga. Usted tiene el Espíritu Santo del Señor porque usted creyó. Y la palabra dice que desde que tú creíste, fuiste sellado con su Santo Espíritu. Hay muchos otros dones más que tienen mayor peso en la congregación. Muchos otros. Porque el hablar en lengua se va a quedar aquí. Usted y yo no vamos a necesitar hablar en lenguas en el cielo, ¿sabe? No van a estar en la puerta. Hábleme en lengua, a ver si usted entra o no. No, porque somos salvos, ¿por qué? Por el sacrificio de Cristo. No porque hablamos en lengua. Y hay muchos que hablan en lengua, pero su vida son un desastre. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo? ¿Cómo lo interpretamos? Así que no sea gravoso el que usted hable o no las lenguas. Próximo don, enseñanza. Mira, enseñar es un don, es un regalo. Yo recuerdo que cuando chiquita yo jugaba a dos profesiones. Yo jugaba a la secretaria. Yo estaba claro que yo quería ser secretaria cuando yo fuera grande. Yo estaba clara. Yo tenía teléfono, yo tenía papeles, yo siempre hablaba con los clientes imaginarios. Siempre era eso. Yo estaba clara. Pero también yo jugaba a ser maestra. Y yo sabía que yo no iba a estudiar para maestra. Yo sabía que no. Lo que yo no sabía es que Dios me iba a tener aquí enseñándoles hoy. ¿Ves? Que es que se cumple el propósito de Dios. Así que enseñar es una habilidad especial para transmitir las verdades del reino de Dios con claridad e instruir a los demás cristianos en la palabra del Señor. Y eso es un don. Si usted enseña la palabra del Señor, no importa cómo, usted tiene el don de la enseñanza. Próximo don, el don de evangelismo. Aquí hay evangelistas en la casa. Ustedes ya saben que de entrada tienen ese don. El don de evangelismo es compartir el mensaje de salvación de una forma atractiva y relevante. Es atraer. Sí, relevante, que sea importante y contundente en la vida de otros. Es para aquellos que aún no han recibido el perdón de Dios. Fíjese que el evangelismo no es para creyentes, no es para que usted le predique a otros creyentes, no es para que usted vaya a la iglesia de más abajo y le predique a los que están más abajo. No, ya ellos están salvos allí. Que el Señor se encargue de eso como entienda, ¿verdad? Allí tiene un pastor, allí tiene un líder espiritual, esos que se encarguen. El evangelista va a ir a aquellos que no tienen todavía el perdón de Dios, Y eso es un don para servir. El próximo don es el servicio. Y yo le dije que habían dones más importantes que hablar en lengua, ¿verdad? Este es uno de esos dones. Es el don de servir. Que no mucho se habla de este don como regalo del Espíritu. Pero ciertamente es un don. Es la sensibilidad especial ante las necesidades de los demás.
y un gran deseo de hacer todo lo posible por aliviarle la carga. Miren la imagen que le tengo allí. Es la estructura de la iglesia y la estructura del mundo. Un mundo desfallecido, caído, triste, agobiado. Y la estructura de la iglesia está lavando los pies a la imagen del mundo. Lavatorio de pies. Cristo dijo: yo vine a servir y no a ser servido. Usted y yo, iglesia del Señor, somos llamados a servir. A servir. Es que usted vea la necesidad y usted se mueva a esa necesidad. Que usted haga algo. Haga algo. Mira, tenemos que tener claro que aquellos que recibimos don, tenemos que tener congruencia a nuestro carácter. Y yo creo que eso va a hablar Mariel el próximo domingo sobre el fruto del Espíritu, que tiene que ver con nuestro carácter, ¿verdad? Pero una de las cosas que más influye en el carácter de aquel que recibe un don es cómo lo maneja, cómo se comporta con ese don, para qué lo usa, para qué lo usa. Mira, y no hay mejor definición para describir qué tú haces con un don que no sea servir. Usted tiene un don para servir a otros, para servir a aquel que lo necesita. Próximo don es el don de la administración. Pareciera que esto queda en un segundo plano, pero es importante para aquellos que son dirigentes. Mariel y Gabriel, para aquellos que son dirigentes, el don de la administración es saber organizar cosas, actividades, disfrutar de la planificación, de la dirección y de la organización. Ustedes tienen ese don, ¿verdad? ¿Verdad, Gaby? ¿Verdad que lo tiene? Claro que lo tiene. Claro que lo tiene. ¿Cómo no ser llamado? ¿Cómo no serlo? Si tienes el don. Claro que sí. Y a veces nosotros pensamos que solamente somos para aquellos que somos llamados a dirigir al cuerpo de Cristo, pero la realidad es que la administración la utilizamos hasta en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria, ¿verdad? Tenemos biles que pagar, tenemos cuentas, tenemos que arreglar la casa, tenemos que arreglar nuestros asuntos con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros padres. Eso es ser administrador. ¿Está bien? Así que eso es un don. Póngalo al servicio de otros. El próximo don es ánimo, el don de ánimo, de dar palabra de ánimo. Primera de Tesalonicenses 5:11 nos dice: por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Mira, aquel que te da una palabra de consejo, aquel que te da una palabra de ánimo, ¿verdad? Que te alienta a tomar nuevamente el gozo, a mirar la promesa. Eso es un don. Es dar la palabra de ánimo o motivación en el momento preciso. Es que tú ves a alguien cabizbajo y tú te le acercas y le das una palmadita y le das un abrazo. A veces no tienes ni que decir nada, solamente tu presencia y tu abrazo le permiten ser levantado. Es tener una disposición positiva basada en las promesas de la palabra de Dios. Aquel que anima tiene que tener la palabra de Dios en su boca en todo tiempo. En todo tiempo, porque la palabra del Señor es quien nos edifica y quien nos levanta. Próximo don, generosidad. Esto es un don, ¿sabes? Generosidad. Es disfrutar de compartir sus recursos. ¿Qué recursos? Tiempo, talento y dinero, sí. También dinero. La generosidad no se circunscribe al dinero, ¿sabe? Pero es parte fundamental del ministerio. Nosotros estamos cimentados en este plano terrenal, y en este plano terrenal los trueques se dan con dinero. Así que a mis amigos y a mis amigas que nos escuchan, somos una iglesia responsable que da rienda de cada centavo que entra a esta casa. Pero es necesario que entre dinero, porque si no, nada de lo que nosotros podemos hacer o queremos hacer, pudiéramos hacerlo. Porque todo se tiene que comprar. Todo lo que usted ve.
Usted lo sabe, usted tiene un hogar. Usted sabe todo lo que se maneja en un hogar, ¿verdad? Las utilidades, las cosas, los equipos, todo. Todo. Y esta casa no tiene pastores que dependen de la iglesia, ¿sabe? Los pastores trabajan secularmente y se mantienen secularmente. La boda que nosotros teníamos, que perdimos el año que viene, la sacamos y la pagamos de nuestro bolsillo, no la iglesia, la que perdimos el año pasado, sí. Este año vamos a ver otra nueva. Aleluya. Es una profecía. Nombre del Señor. La realidad es que todo lo que nosotros recibimos lo damos con generosidad adelante. Es disfrutar, compartir los recursos que nos vienen a la mano para que, sobre todo aquel necesitado, pueda recibir aliento. Es compartir con aquellos que sufren y es llevar el mensaje del Evangelio a otros lugares. Porque compartir lo que hicimos el sábado pasado, ¿verdad? Que compartimos compras, ropa, los juguetes con los nenes, ¿verdad? La palabra de aliento, una oración de compañía. Eso es el don de generosidad en acción. Así que usted tiene el don. Estamos apuntando. ¿Cuántos dones tienen? Próximo don, liderazgo. ¿Cuántos líderes hay en la casa? Hemos trabajado para que se levanten líderes en casa. Aleluya. Disposición especial para guiar a otros y ayudarles a crecer en su andar con Jesús. Mira, ser líder no es para tener una posición, no es para que te reconozcan, sino para que otros puedan, ser levantados. Para ayudarlos a crecer y que vengan contigo. Es más, que crezcan, empújalos a que crezcan más que tú. Somos llamados a eso, ¿sabes? Siente la satisfacción al cuidar y al alimentar espiritualmente de aquellos que Dios pone bajo su cuidado. Tenemos ese don. ¿Lo tenemos, Gaby? Lo tenemos. Estamos dando duro. Próximo don. Yo creo que este es el último, sí. El don de la compasión. Mira, la compasión viene de la entraña, de aquí. Es algo que se te retuerce el estómago cuando tú ves la necesidad. Eso es tener compasión con otro. Mira, yo tengo compasión hasta con los perritos de la calle. En estos tiempos que yo veo los perritos sedientos por ahí por la calle, Dios mío, Señor. ¿Cuánto más no podemos tener compasión con los seres humanos? Con el necesitado, con el que está pasando momentos duros. No importa si han sido decisiones de su vida o no importa. Yo también estuve ahí. Tenga ese amor especial que Cristo tuvo también contigo. Tenga misericordia genuina por los necesitados. Y tenga la habilidad de identificarse con ellos, de ponerse en su lugar. ¿Qué esperarías que te dijeran, que compartieran contigo? ¿Qué esperas? Pues mira, eso es compasión. Esta iglesia es llamada, si hay un don obligatorio es este, ¿sabes? Aparte de servir, es servir con compasión. Servir con compasión, ligado, ¿verdad? Desde las entrañas, póngase en el lugar de otro. Y ya culminando, ¿para qué sirven estos dones? Lo hemos estado diciendo a través del estudio, ¿verdad? Pero tenemos que afianzarlo. Efesios 4:12 nos da la respuesta. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. El Espíritu da dones para capacitar al pueblo de Dios para que puedan servir, para edificar al cuerpo de Cristo, para ser levantados, para que puedan desarrollarse y crecer mutuamente. 1 Corintios 12:7, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente.
mutuamente, para que nos levantemos mutuamente, para que nos animemos mutuamente, para que nos perdonemos, mutuamente y sigamos adelante compartiendo el mensaje de la salvación. ¿Cómo debemos usar los dones? Solamente quedan 2 diapositivas y culminamos. 1 Corintios 13, 1 al 3. Y aquí viene la respuesta, si es necesario que tengamos el don de lengua obligatoriamente. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Por lo tanto, el amor, que es parte del fruto del Espíritu, que Ariel nos va a venir hablando el próximo domingo, es lo primordial en la vida del creyente. No es hablar en lengua, no es tener el don de profecía, no es tener el don de ciencia, no es tener el don de discernimiento, porque eso va a pasar, ¿sabe? Eso de este plano terrenal va a pasar cuando usted y yo moramos y nos encontremos con el Eterno. No vamos a necesitar hablar en lenguas, ni tener el don de profecía, ni tener el don de sanidad. Ninguno de esos dones van a ser necesarios, pero sí el fruto. Ariel va a hablarnos de eso, ya no me voy a adelantar. 1 Pedro 4:10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Úselo, administrelo con responsabilidad, con humildad. Mariel, yo no me voy a matar. Tú te encargas de eso. A fin de cuentas, el último slice es que usted y yo podamos ser una iglesia saludable, un cuerpo sano. Efesios 4, capítulos 15 y 16 dice: en cambio, hablaremos la verdad con amor. ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad. Compartamos a Cristo con la verdad y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. A Cristo, aleluya, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Aleluya. Me encantan estas cartas de Pablo, tan específicas, tan directas, tan sencillas, tan comprensibles, claro, para aquellos que rendimos la voluntad al Espíritu Santo del Señor, que es quien nos da dones para edificarnos los unos a los otros. Ponte de pie, gloria a Jesús. Gracias, Espíritu Santo del Señor. Gracias. Gracias por todo lo que haces por tu pueblo, por tu cuerpo. Gracias por ir delante. Gracias por ir repartiendo dones y capacidades y regalos, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Padre, que aquellos que hemos sido llamados conforme a tu propósito, Señor, porque te amamos, porque te hemos elegido a ti, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, por cuanto fuimos sellados con tu Santo Espíritu, Señor, también somos capacitados con poder de lo alto para ministrar esta tu palabra, Señor, con poder
y con gloria tuya, Señor Jesús. Padre, que seamos ministradores responsables, Señor, ministradores humildes, oh Padre eterno, que no es otra cosa que es ser servidores tuyos, Señor. Padre, que podamos compartir tu reino, Señor, con amor, con compasión, Padre eterno de la gloria. Que sea cual sea el don que podemos tener en nuestras manos, Señor, aunque todavía no lo conozcamos, aunque todavía no lo desarrollemos, Señor, Padre, podamos ponerlo en práctica, Señor, al servicio de otros, Padre, sabiendo que tú eres el dueño de todo. Que tú eres el dueño de nuestra vida, que tú eres el dueño de la iglesia, que tú eres, Padre, quien la forma, quien la levanta, quien la crece, quien la multiplica, Señor, quien extiendes tu palabra, Padre, y nosotros, Señor, somos tus servidores, somos siervos tuyos, Señor. Padre, que podamos seguir edificándonos los unos a los otros constantemente, creciendo a la altura tuya, oh Cristo. Porque ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito, ser un cuerpo sano, lleno de amor, lleno de compasión, Señor, y que sigamos predicando tu verdad. Tú eres la verdad, Señor. Tú eres la verdad. Padre, bendice a estos mis hermanos y sigue multiplicando, Señor, en sus manos lo que tú has puesto. Porque sabemos que ya tú lo has puesto, Señor. No tienes que repartir nada porque ya tú lo repartiste, Señor. Padre, que ellos estén conscientes de lo que tú has puesto en sus manos, Señor, y que lo pongan a la disposición todos los días hasta que se encuentren contigo. Esa es la meta, Señor, que nos encontremos contigo, ya sea que vayamos a ti o que tú vengas a buscarnos como prometiste. Te esperamos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús hemos orado. Amén, amén y amén.